Entonces, créanme que crece y crece y crece y crece y crece. ¿Sí? Pero bueno, a ver hasta dónde llegan, con que ya lleguen a un punto donde se tarde algunos minutos. Y les digo, si ya quieren hacer una prueba más significativa, lo dejan toda la noche ahí corriendo, les puede dar 4 o 6 horas. Pero no sé, es que eso ya depende de cada computadora, cuánto tiempo específico se tarde. Pero la proporción, independientemente del hardware que tengan, es que cada, cada disco se va duplicando en la práctica el número de movimientos y el tiempo también. Eso puede variar si su computadora, por ejemplo, cómo maneja la memoria, si llega a hacer un swap, pero así en esencia, digamos. Gracias, es que se duplica eh, el número de movimientos y se duplica el tiempo. ¿Alguna pregunta sobre ese tema? ¿Nada? No, ¿y eso para qué nos sirve? Profe, yo tengo la duda, no sé, ¿Sí? o sea, va relacionado con la pregunta que acaba de hacer, que si tiene que ver con la función de trabajo, así se llama. No me queda bien claro si eso, o sea, la función de trabajo se refiere al tiempo o a las instrucciones, o sea, los No, la procesos. función de trabajo se refiere al número de operaciones. Ah, ok. Ahora, el número de operaciones, el tiempo crece proporcionalmente al número de operaciones. Sí. O sea, si ya tienen la función de trabajo, puedes decir, bueno, como crece esta función del trabajo, en teoría debe crecer el tiempo. ¿Ok? Pero eso ya puede tener variaciones por muchos aspectos. Por ejemplo, imagínate que tú estás trabajando en RAM y de repente no le alcanza la memoria RAM y hace un swap en máquinas viejitas a disco duro. Entonces, ese swap está muy tardado. Entonces, ahí ya te incrementó muchísimo el tiempo más allá de la función de trabajo. O si llegas a tener alguna máquina, algún diseño ya de programación ya a nivel hardware que trabaja en paralelo con un coprocesador matemático. Pues, obviamente ahí tal vez te pueda variar el tiempo de respuesta. O en un momento determinado, ¿qué más te puede variar el tiempo de respuesta? No es lo mismo que corras tu máquina con todos los recursos disponibles a que en algún momento determinado estés jugando un videojuego y si depende si tienes, ¿cómo se llama estos? Núcleos que trabajan por separado y los que trabajan por separado, eso no le va a afectar, pero si no los tienes, obviamente el videojuego le va a robar tiempo a un coprocesador y tal vez el que estés haciendo la prueba con un videojuego en paralelo te afecta el tiempo a que si le estás haciendo nada más con ese programa. Entonces hay muchas cosas que pueden afectar al tiempo. En teoría, el número de operaciones es proporcional al tiempo, pero y en la práctica puede haber muchas cosas que te pueden variar y ese tiempo en la realidad, ¿no? Pero por eso la función de trabajo se refiere al número de operaciones y es independiente de en qué máquina lo estés trabajando. Siempre es al número de operaciones. ¿Eh? Por eso ponemos un contador al número de operaciones. Y estamos tratando de averiguar si más o menos el tiempo responde a ese número de operaciones o en qué, digamos, qué tanto, ¿no? También acuérdate que hay diferentes tipos de memoria. Hay la memoria del procesador, que es la más rápida de todas, y si es un evento repetitivo, tal vez eso lo deje en la memoria del procesador, ya no recorra ni siquiera a la RAM, y entonces eso lo puede hacer rapidísimo. O tal vez si es algo muy repetitivo, no recurre a la RAM, sino a la caché. Entonces, dependiendo del tipo de memoria en que ya se ejecute tu programa,
el tiempo puede ser que no sea exactamente proporcional al número de operaciones. ¿Sí? No sé si con eso más o menos respondo. Sí, profe. Sí, muchas gracias. En una máquina viejita, donde solo había un núcleo, pues resulta que solo había un núcleo, eh, casi no tenía memoria, o sea, era todo sobre memoria RAM, a un solo núcleo, pues ahí era dibujadito, que el número de operaciones, el tiempo era proporcional al número de operaciones. Pero en las máquinas actuales, que ya hay tantas variantes en un momento determinado de hardware, aunque no las veamos, pues ya es diferente, ¿no? Juega si hay coprocesador o no hay coprocesador, juega si hay núcleos o no hay núcleos, si lo puede trabajar más sobre el procesador o la memoria caché, si hace swap o no hace swap al disco duro, o si no tiene disco duro, tiene memoria SSD actualmente, o memoria update, que le llaman. O sea, vaya, hay muchas variaciones ya, como para que no nos vaya a dar exactamente que el tiempo es proporcional al número de operaciones. Pero bueno, en general se tiende a comportar así. Que así, torres de Hanoi, no hay manera, no importa qué hardware le pongas, no hay manera de que logre resolverlo rápidamente conforme va creciendo el número de discos. No importa qué hardware le pongas. ¿Sí? No vas a lograr más allá de un cierto número. No es que le pongo una máquina 20 veces más poderosa. Bueno, pues te alcanzará para 4 discos más. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok, preguntas, comentarios. No, No, profe. No de momento, profe. ¿Todo bien? todo bien. Ok, bueno. A ver, ya me... bueno, les decía, por ejemplo, una aplicación. Es interesante decir, bueno, ¿qué pasaría? Ahorita, por citar un ejemplo. Bueno, una aplicación muy en mente. Bancomer se le cayó su sistema ayer. Estuvo Sí, intermitente, ¿no? de hecho era lo que le iba a mencionar, profe. Se cayó durante 22 horas, tanto en cajeros como en la aplicación. Imagínense todo un lío. A ver qué va a hacer Bancomer en decir, oye, si quien no pagó a tiempo su tarjeta, ¿qué le vas a dar prórroga o no le vas a dar prórroga? Porque si es que no le puede pagar porque tu sistema no me lo permitía, ¿qué vas a hacer? Bueno, ya es un tema interesante, ¿no? ¿Sí? Ok. Vamos, entonces, eso no creo que haya tenido que ver con la función de trabajo, claro. Ese es otros temas de alta disponibilidad. ¿Qué significa alta disponibilidad? Significa proteger el sistema para que en todos los casos corra. Por ejemplo, ¿qué pasa si se va la luz? ¿Qué harían si se va la luz en el cablebús? Se queda ahí parado. Quedan colgados. Bueno, es que se quedaron colgados porque falló el generador eléctrico de emergencia. O porque en teoría no debieron haberse quedado colgados. Debería ponerse digamos, una electricidad de emergencia, por decirlo así, que igual no hace funcionar el cablebús, sino nada más permite que los que ya están allí lleguen a su destino y puedan bajar. Eso fue lo que falló. Es como si les hubieran fallado los respaldos, por decirlo así. En este caso sí, el respaldo de energía eléctrica. Falló el respaldo de energía eléctrica. No se debieron haber quedado ahí. ¿Sí? Entonces, ese conjunto de medidas que permiten que un sistema siga en funcionamiento ante situaciones excepcionales,
es lo que se va conociendo como alta disponibilidad. Falla la energía eléctrica, entra una energía eléctrica de respaldo. Falla la fuente de poder de la computadora, tiene doble fuente de poder. Falla un disco duro, tiene discos duros espejos, es decir, graba de manera redundante en más de un lugar para que empiece a tome los datos de otro lugar. Falla un servidor web, estamos hablando ya de software, no de máquinas, tiene doble servidor web funcionando. Hay mucha carga de trabajo, existe un balanceador de cargas con varios canales para que si un proceso está atorando un canal, que sería como un carril, bueno, los otros carriles siguen funcionando. Y eso ya a nivel hardware tiene que ver con trabajar con varios núcleos. Pues todo ese conjunto de situaciones que tienen que ver con redes, con parte eléctrica, con hardware de servidores, con instalación de software, es lo que se conoce como alta disponibilidad. Algo en la alta disponibilidad de Bancomer falla. Y en un banco eso es crítico. ¿Sí? Bueno, la función de trabajo tiene que ver con alta disponibilidad, no estrictamente, porque la función de trabajo sobre todo nos interesa para ver qué pasa con el alto volumen. Como cuando comenzó mi vacuna.org, que tiró el sistema, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con que tiene que ver con el alto volumen. Queremos ver cómo se comporta conforme crece el número de nodos. ¿Sí? Y puede ser que pase lo contrario, ¿eh? O sea, porque ahorita estamos viendo un ejemplo que crece, crece y crece. Puede ser que pase lo contrario. Hay funciones de trabajo que por más que crezca el número de datos, nosotros siempre vamos a poder responder. Entonces, son funciones de trabajo que pasa al revés. Crece el número de datos y nuestras formas de obtener el resultado, pues prácticamente está inalterado. ¿Alguien ha tenido problemas para accesar a Megasinapsis? No, profe. No, ¿O que No, le dio un profe. clic al nodo y tarde muchísimo? No, profe, tampoco. Bueno, tal vez como no tenemos el código, pero porque es un software comprado, digo, bueno, ¿cómo podemos medir si va a tener un problema a la forma de crecer el dato? No tenemos el código, no podemos ver la función de trabajo a nivel código, no podemos ponerle contadores, porque no tenemos el fuente. Pues lo que nos quedó fue la prueba física, hacer crecer el número de nodos, a ver si en algún momento determinado cómo se comportaba el tiempo. Y notamos que a fin de cuentas era prácticamente que a fin de cuentas no se alteraba el tiempo. Entonces suponemos que está trabajando por algo que veremos posteriormente, que es hashing o búsqueda binaria. ¿Y eso qué implica a nivel práctico? Que no importa cuánto crezca el número de nodos o el número de usuarios, el tiempo no se va a caer. Entonces ahí se hizo una prueba física tratando de estimar la función de trabajo. Nunca se obtuvo una fórmula matemática precisa, pero se vio que ni siquiera era lineal, o sea, vaya, seguían aumentando el número de nodos y el tiempo prácticamente permanecía inalterado. Eso sucede cuando hay una búsqueda binaria o un hashing, y cuando veamos ese ejemplo van a ver que ni siquiera podemos hacer la prueba de tiempo, porque para hacer una prueba de tiempo en búsqueda binaria necesitaremos tener algo así como 1 trillón de trillones de datos para que empezáramos a notar un poquito cómo se altera el tiempo. Completamente al revés de Torres de Hanoi. ¿Mm? Okay. Sí, ya vemos para qué nos sirve la función de trabajo. sí, profe. Sí, Sí, profe. preguntas, comentarios. Dijo que era la función binaria, ¿verdad? Búsqueda binaria, perdón. Ah, sí, si tú quieres ver una función de trabajo que es completamente diferente a Torres de Hanoi, busca búsqueda binaria. Ahora sí que busca búsqueda binaria. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Y también lo vas a ver en el tema de hashing. O sea,
que es el que usa, por ejemplo, Amazon en sus almacenes. Bueno, leímos ahí algún artículo que decía que lo hacía con un algoritmo parecido a la ubicación de Google Maps, que en almacenes eso sería más o menos equivalente al hashing. ¿Eso qué quiere decir? Para altos volúmenes y no se te cae el tiempo. Entonces son en los dos temas donde lo vas a ver, búsqueda binaria o hashing, o si también te quieres meter en ese tema, que lo veremos igual posteriormente, ordenamiento por árboles binarios. Son funciones de trabajo que casi no importa el volumen, importa al acomodarlos inicialmente, pero para localizarlos son rapidísimas. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Y adelantándonos, ¿y eso para qué nos sirve? ¿Ya vieron base de datos? No. No. ¿Han oído lo que es una llave primaria en base de datos? Sí, Sí, es un valor que no se puede repetir. Ok. Bueno, adelantándonos a los temas del curso, la llave primaria siempre permanece ordenada. ¿Y eso qué quiere decir? Que buscar un dato por la llave primaria es lo más rápido que hay en base de datos relacionales. Entonces se intenta que todas las búsquedas en base de datos relacionales sean por la llave primaria. Y eso hace mucho más rápido su sistema. Esa es una aplicación de algoritmos computacionales. Para entender por qué sucede eso, deben entender el tema de ordenamientos y el tema de búsqueda. ¿Sí? Aunque no hagan un ordenamiento en código o una búsqueda binaria en código, sí entienden su efecto en las consultas a bases de datos. Y eso les ayuda a hacer sentencias de base de datos que sean eficientes. Y al revés, evitar sentencias que trabajan bien en pocos datos, pero que en un alto volumen estarían listos para tirar su sistema web. ¿Sale? No sé, yo creo que tengo silencio en mi celular, por eso no. Ok. Bueno, pero entonces, ¿alguna pregunta sobre lo que es función de trabajo como concepto? No, profe. No, profe, todo bien. Entonces, la fórmula matemática que refleja cómo crece en el número de operaciones conforme aumenta el número de datos. Bueno, entonces me echo una llamadita. ¿Sale? Vale, gracias. Ok. Bueno, vámonos a los retos. Está en Megasinapsis. Reto número 1. ¿Qué había que hacer en el reto número 1? Lo de oferta del DVD. Para 3 artículos. ¿Qué tenemos que verificar ahí? Que solo cobra el más caro. Que exactamente, que se ejecute adecuadamente y particularmente debemos verificar que trabaje bien cuando son iguales. Porque era nuestro cuello de botella. De hecho, más del 80% fue rechazado en esa parte. Bueno, no fue rechazado, había la necesidad de